Durante la Segunda Guerra Mundial, la prostitución tuvo un crecimiento impactante, ya sea por la adopción de infames burdeles militarizados o por la creación de establecimientos incluso dentro de los campos de concentración. Sin embargo, la Unión Soviética iba a contramano de estos cambios, tomando una postura cada vez más dura para combatir un fenómeno que consideraban una degeneración propia del capitalismo. Desde el cierre masivo de establecimientos a la persecución y el fusilamiento de meretrices, los métodos soviéticos fueron brutales. El problema es que las fuerzas del eje eran ávidas consumidoras de este tipo de servicios, generando un clima hostil en los territorios soviéticos conquistados. En este nuevo video de historia militar te queremos llevar a un viaje temporal para conocer por qué la prostitución era tabú en tierras rusas y cómo el oficio más antiguo de la historia continuó sobreviviendo de forma ilegal bajo las narices del gobierno de Stalin. En Moscú la prostitución fue permitida durante casi 75 años, entre 1843 y la Revolución Bolchevique de 1917. En esa ciudad antigua, corazón del imperio zarista, había todo tipo de ofertas sexuales. Los burdeles de primera categoría ofrecían sesiones grupales de 1 hora por un total de 15 rublos. Para los más exigentes, por el precio de 7 rublos por persona, se podía acceder al popular juego carnal conocido como Niñera, hazme más daño. No ahondaremos en detalle, pero teniendo en cuenta el nombre, de seguro puedes sacar tus conclusiones al respecto. Esos servicios estaban destinados a los poderosos y adinerados. El común de las personas concurría a los burdeles de segunda categoría, donde se pagaban unos pocos rublos por un encuentro privado de media hora. Finalmente, para los más desesperados, estaban los establecimientos de tercer nivel, donde por 50 kopecks, que tenían un valor de 1 centésima de rublo, se podía contratar los servicios de una dama. Para que tengas una referencia más cotidiana, era un valor equivalente al de 1 docena de huevos. Teniendo en cuenta esta aceitada economía sexual, cabe preguntarse cómo un imperio antiguo llegó a permitir este tipo de consumos. En la Rusia imperial, la prostitución pasó a ser legal por un decreto promulgado por Nicolás I en 1843. Esto no se debió a una promiscuidad generalizada, sino que fue un método de contención sanitaria. En muchos sentidos se trató de una reacción de las autoridades a brotes masivos de enfermedades como sífilis y otras infecciones genitales. En pósters de la época se puede ver el pánico generalizado hacia la enfermedad que para muchos era producto del sexo casual. En el último se lee la frase «el sexo casual, la principal fuente de contagio de enfermedades venéreas». Ante esta crisis, los médicos solicitaron medidas para reducir la cantidad de casos, y la única manera viable era tener un control de los burdeles, inspeccionando las condiciones sanitarias del lugar y de las mujeres que allí trabajaban. Este es uno de los documentos entregados a las trabajadoras sexuales, con su condición física y las firmas correspondientes. Este mecanismo se asemeja muchísimo al empleado por el Tercer Reich en Europa durante su expansión masiva en la Segunda Guerra Mundial. Temerosa de las enfermedades de transmisión sexual que diezmaban sus filas y de las posibles relaciones homosexuales entre soldados, Alemania puso en marcha una red de burdeles militarizados. Uno de los más famosos fue Salon Kitty, ubicado en Berlín, el cual era tanto burdel como centro de espionaje. En la parte superior de este establecimiento, las muchachas seducían a hombres importantes que en momentos de debilidad o placer revelaban secretos de gran importancia para el Reich. Todo el lugar estaba microfoneado y mediante cables se llegaba a una sala de grabación en la parte inferior. Por supuesto, no todos los lugares eran tan sofisticados. Por lo general, los establecimientos funcionaban en viejas casonas que en muchos casos habían sido burdeles previo a la ocupación nazi. Sin embargo, en esas habitaciones no dormían muchachas alemanas, sino jóvenes esclavas de las comunidades arrasadas, principalmente polacas, que se destinaban obligadas al placer violento de los soldados. Las gitanas y judías no eran elegibles para ese trabajo, por lo que eran enviadas a campos de trabajo forzado.
Más adelante veremos en detalle cómo funcionaba esta política sexual durante la campaña germana en territorio soviético. Ahora sí, volvamos al gigante euroasiático. Rusia es un país gigantesco tanto horizontal como verticalmente, tanto así que esa extensión ha sido uno de los principales desafíos a superar por parte de quien esté en el gobierno. El primer comité médico y policial fue establecido en la calle Kolbovsky, y los funcionarios se plantearon una pregunta: ¿por qué recorrer toda la ciudad cuando se podía solicitar a los interesados acercarse hasta el organismo? Fue así que los primeros permisos otorgados a burdeles pautaron su instalación a pocos metros del edificio del comité, en el infame barrio Sretenka. Según datos conservados de 1874, de 152 hogares, 97 eran burdeles. Estos eran los rostros y cuerpos que allí encontraba la clientela. Previamente te detallamos los 3 tipos de servicio a los que podía acceder un ciudadano ruso, y aunque suene increíble, esos 3 niveles fueron ideados por el mismísimo zar Nicolás I. Al darse cuenta de que un funcionario de alto rango no querría acostarse en una cama en la que acababa de dormir un simple soldado, dividió los burdeles en 3 categorías. El primero se puede comparar con un salón VIP, un club privado al que solo tenían acceso las grandes personalidades adineradas. Para los servicios allí otorgados se reclutaban jóvenes de Alemania, Polonia y los actuales países bálticos, conformando una suerte de Torre de Babel en plena Moscú. Las prostitutas hablaban varios idiomas europeos, tocaban música y podían mantener cualquier conversación. En cuanto a salud sexual, algunos pocos salones ofrecían condones, pero estos no eran baratos ni higiénicos, ya que antes de la invención del látex, se fabricaban a partir de intestinos o tejidos de animales. Estos preservativos no eran fáciles de usar y no brindaban protección contra enfermedades de transmisión sexual, por lo que no eran populares entre los hombres. En las instituciones de primera clase había principalmente jóvenes de la ciudad, y en las instituciones de tercera categoría había principalmente muchachas provenientes de las aldeas más humildes. Lo que tenían todas en común es que la dura vida de meretriz afectaba notablemente su salud. Los chequeos médicos eran apenas una cuestión burocrática que buscaba asegurar que no tuviesen sífilis y enfermedades similares. A nadie le importaba si estaban malnutridas o muriendo debido al alcoholismo crónico. Para resistir el trabajo, las prostitutas rusas bebían 4 vasos de vodka por la mañana en ayunas. Durante el día la dosis aumentaba. El objetivo era mantenerse ebrias y confusas para no prestar demasiada atención a su cruda realidad. Todas estas penurias continuaron hasta 1917, cuando en el corazón de Rusia estalló la revolución más radical de la historia. La revolución bolchevique abolió por completo este sistema, argumentando que fenómenos como la prostitución y el consumo de drogas eran un síntoma preocupante de la decadencia capitalista. Sin embargo, y bajo las narices soviéticas, el trabajo sexual continuó existiendo, aunque de forma ilegal. La política más importante para erradicar el fenómeno fueron los centros de tratamiento, donde se brindaba asistencia médica y se le brindaba educación laboral a las mujeres para que puedan emprender una nueva carrera en alguna de las múltiples cooperativas surgidas luego de la Revolución de 1917. Esto produjo que en las regiones donde funcionaban estos centros, la prostitución se redujera hasta prácticamente dejar de existir. Sin embargo, nuevamente el tamaño y extensión de Rusia fueron un problema, ya que esta política logró afectar apenas a la mitad de las mujeres que se prostituían. En 1919 se puso en funcionamiento un campo de trabajos forzados para mujeres en Petrogrado. Allí unas 6.500 prisioneras pasaron por las penurias de la cárcel soviética, un 60% acusadas de prostitución, ya para entonces un crimen punible con cárcel. En simultáneo continuaron los intentos de rehabilitar a algunas meretrices que eran consideradas víctimas del sistema capitalista. Fue por eso que también en 1919 se establece la Comisión para Combatir la Prostitución, un organismo dependiente del Comisariado Popular de Salud. En 1929 se introdujo un sistema por el cual las meretrices eran enviadas a instituciones especiales de trabajo forzado para su reeducación.
En caso de reincidir, luego de una estadía en esos campos, eran enviadas a centros de detención más brutales, destinados a criminales y enemigos del Estado. En los primeros años de la década del 30, las extranjeras sospechosas de prostituirse eran deportadas a su país natal, aunque con el tiempo todas las mujeres atrapadas fueron encarceladas en instalaciones de variado nivel de control policial. El siguiente gran paso en este proceso de persecución se dio con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como parte de su estrategia de avance militar, los países del eje solían establecer burdeles militarizados. Ya te contamos cómo era la situación alemana, pero los italianos también fueron parte de este proceso de dominación sexual. Las imágenes que acabas de ver corresponden a la avanzada italiana sobre territorio ruso. Durante la campaña de Italia en la Unión Soviética, los soldados de Mussolini entablaron relaciones con mujeres rusas, pese a las constantes indicaciones de las autoridades de evitar cualquier tipo de contacto con la población local por motivos de seguridad e higiene. Algunos soldados del eje incluso practicaron el concubinato, emprendiendo relaciones románticas con las soviéticas. Para evitar esas situaciones problemáticas, las autoridades italianas también favorecieron la instalación de burdeles regulados de forma militar, lo que permitía llevar un control sanitario, pero también evitar el contacto excesivo entre las tropas y las mujeres locales. Más allá de que creían que un soldado enamorado puede ser más propenso a la cobardía, estaba también el miedo al espionaje. En muchos casos, la preocupación es que esas mujeres que conquistaron a los hombres del eje estuviesen buscando información o momentos de debilidad para colaborar con el Ejército Rojo. Los historiadores han tenido problemas para reconstruir las actividades del ejército italiano en el territorio soviético, ya que gran parte del material que se conserva de la época perpetúa la imagen del buen italiano, del invasor respetuoso y romántico que trata bien a sus conquistados. En muchos casos, las historias de amor que relataban las tropas italianas que volvieron a su patria eran en realidad recuentos de encuentros con prostitutas o jóvenes abusadas. Los alemanes tuvieron una experiencia similar a la italiana, aunque la instalación de los burdeles militarizados, una de las marcas registradas del nazismo, probó ser una tarea difícil. Por un lado, el odio de los campesinos soviéticos a los alemanes era demasiado grande como para confraternizar, y por el otro no había demasiados prostíbulos preexistentes en funcionamiento. Recuerda que el Reich aprovechaba establecimientos ya abiertos y a prostitutas con experiencia, pero en territorio ruso esto no era posible debido a la prohibición a la actividad llevada a cabo por el gobierno. Desgraciadamente, al no poder decantar sus frustrados sexuales a cambio de dinero, los soldados alemanes llevaron a cabo brutales crímenes contra mujeres de zonas conquistadas. Esto fue un contraste brutal en comparación al caso francés, donde previo a la invasión alemana funcionaban una gran cantidad de burdeles que luego fueron cooptados por los servicios militares. Es por eso que se suele decir que en territorio francés el trabajo sexual vivió una época de oro durante la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera fue mucho más frecuente la relación entre mujeres francesas y soldados del eje. En el caso soviético, los amoríos con soldados germanos fueron mucho menores, aunque una vez terminada la guerra, esas mujeres fueron perseguidas y humilladas con la misma brutalidad en toda Europa. Lo que estás viendo en pantalla no es una cacería de brujas, sino los castigos que recibieron las prostitutas francesas que se relacionaron con alemanes durante su ocupación. En Rusia no se vieron imágenes semejantes, pero el desprecio a las meretrices traidoras existió y en muchos casos culminó con mujeres prisioneras en campos de trabajos forzados. Algunas muchachas rusas se casaron voluntariamente con oficiales, funcionarios y soldados de la Wehrmacht, ya sea por amor, por conveniencia o por un extraño síndrome de Estocolmo. Es por eso que en 1942 apareció una circular de la NKVD de la Unión Soviética que reconocía a las mujeres que tuvieron relaciones sexuales con los nazis como prostitutas y traidoras, crímenes que se pagaban con la vida o con una estadía perpetua en uno de los gulags siberianos. Los jefes de los departamentos del NKVD tuvieron que comenzar su trabajo en los territorios liberados arrestando a protegidos y colaboradores de los alemanes, incluidos los propietarios de burdeles.
Muchas novias de alemanes fueron castigadas tanto social como políticamente, siendo enviadas a centros de detención o expulsadas de sus comunidades por la vergüenza. Sin embargo, no todas las mujeres rusas salieron voluntariamente con los alemanes. Algunas de ellas cumplieron órdenes del mando soviético y recopilaron información de inteligencia con notable éxito. Las sospechas de los oficiales del eje sobre el peligro del espionaje fueron en parte ciertas. Cuando la Segunda Guerra Mundial concluyó, las meretrices volvieron a ser una vergüenza para el ideal socialista. El tema era considerado tabú para la Unión Soviética. Es por eso que ni los periódicos ni los intelectuales de la época escribían al respecto. Tal fue el oscurantismo al respecto, que recién en 1980 se incluye el término en este diccionario enciclopédico soviético, definiendo a la prostitución como un mal surgido en sociedades antisocialistas y que se esparce debido al capitalismo. Aún así, las negativas ideológicas no lograron impedir la existencia de la prostitución en la Unión Soviética, sobre todo en las regiones más marginalizadas y donde el progreso urbano no llegó con la misma intensidad. El mercado negro del trabajo sexual floreció de diversas formas, como por ejemplo los resorts de vacaciones, donde con el alquiler de habitaciones y servicios de habitación se incluía a la compañía de bellas damas. El crecimiento de este tipo de negocios se acrecentó durante los años 70, cuando algunas crisis económicas dieron como resultado el empobrecimiento de una gran parte de la población femenina, la cual tuvo que recurrir a métodos extremos de supervivencia. Como verás, la prostitución es un fenómeno mundial que tiene varias facetas. Ya sea en los refinados burdeles destinados a la burguesía o en los establecimientos militarizados donde las jóvenes son poco más que animales, el oficio sexual ha ido en constante cambio, adaptándose al contexto histórico. En la Unión Soviética pasó exactamente lo mismo, desde la total aceptación de las meretrices a su persecución como criminales. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo este tipo de historias, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.